Nunca pensé que una conversación en la cocina de mi casa, un martes cualquiera, cambiaría por completo la forma en que veía mi vida. Tenía 39 años, un trabajo estable como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y, al menos en la superficie, una vida que cualquiera podría considerar tranquila. Pero ese martes, mientras el vapor del café aún se elevaba de la taza y el reloj del microondas marcaba las 7:12 de la mañana, Sofía, mi esposa durante 12 años, me dijo con la calma de quien anuncia que va a pintar una pared. Necesito un respiro. La miré incrédulo, con la cuchara detenida a medio camino hacia el tazón de avena. Su tono era sereno, casi ensayado, como si hubiera practicado esas 3 palabras frente al espejo durante semanas. No hubo titubeo, no hubo una mueca nerviosa. Solo esa frase corta que parecía cortar la rutina en 2. ¿Un respiro?, pregunté, repitiendo sus palabras como si fueran un idioma extraño. Ella se acomodó el cabello detrás de la oreja y suspiró. Sí, siento que me estoy apagando. Todo es demasiado monótono, demasiado seguro. Tú eres un buen hombre, Luis, pero ya no sé si esto es suficiente para mí. Me quedé en silencio. En mi mente, repasaba escenas de nuestra vida juntos. La primera vez que nos conocimos en la universidad, aquella tarde en que llovía y ambos corrimos bajo un mismo paraguas. El pequeño apartamento de una sola habitación que compartimos recién casados. Las noches de pizza barata y series en la computadora vieja que apenas aguantaba el streaming. ¿Cómo habíamos pasado de eso a este momento en el que la palabra respiro sonaba como una sentencia? No supe qué responder. Solo la observé. Su mirada esquivaba la mía, como si buscara en las paredes de la cocina una salida secreta que la excusara de todo lo que estaba diciendo. Yo había aprendido con los años que algunas frases no son realmente una invitación a conversar, sino una especie de monólogo disfrazado. Y esta era una de ellas. ¿Quieres separarte?, dije finalmente, con voz baja pero firme. Ella apretó los labios y bajó la vista hacia la taza de café. No lo sé, quizás. Solo necesito estar sola un tiempo. Probar qué siento sin ti. Esa última frase fue como un golpe en el estómago. Probar qué siento sin ti. ¿Acaso era yo un experimento que podía ponerse en pausa mientras ella jugaba a descubrirse? No respondí. Seguí comiendo mi avena en silencio, aunque cada cucharada me sabía a polvo. En ese momento no lo sabía, pero esas palabras marcaron el inicio de un proceso que me transformaría más de lo que jamás imaginé. Después de esa mañana, los días comenzaron a sentirse distintos, como si el aire en la casa hubiera cambiado de densidad. Los muebles estaban en el mismo lugar. Las tazas seguían apiladas en la misma alacena, pero había un silencio espeso que se colaba incluso en los ruidos habituales. El chasquido de la cafetera, el zumbido del refrigerador, incluso mis propios pasos sonaban diferentes, como si caminara en una casa prestada. Sofía había decidido mudarse temporalmente al departamento de su amiga Clara. Me lo dijo una noche de viernes, mientras doblaba ropa en la habitación. Yo estaba sentado en la cama, mirando sin ver la pantalla del celular. Ya hablé con Clara, me dijo, sin levantar la vista. Dice que puede recibirme unas semanas, hasta que me aclare. No pregunté mucho más. Solo asentí, aunque por dentro sentía que cada palabra era un ladrillo que ella quitaba de la pared que habíamos construido juntos durante más de una década. El sábado, al verla llenar una maleta con sus cosas, me quedé paralizado. No lloró, no dudó. Parecía estar cumpliendo un itinerario planeado. Yo, en cambio, me quedé mirando su blusa favorita, la azul con pequeñas flores blancas, doblada con precisión, y recordé la vez que la usó en una cena improvisada conmigo, cuando aún éramos estudiantes. En ese entonces, ni siquiera teníamos para postre, pero reímos tanto que sentí que éramos ricos. Ese recuerdo me golpeó con tanta fuerza que tuve que salir al balcón a respirar. Mientras ella cerraba la maleta, yo observaba las luces de la ciudad y me preguntaba en qué momento el amor se había vuelto invisible, como un papel que se borra con los años hasta quedar en blanco. Los primeros días sin Sofía fueron extraños. Llegaba del trabajo y encontraba la casa en un silencio absoluto. No había una taza de café a medio terminar en la mesa, ni una bufanda olvidada en el sofá. La ausencia era tan grande que parecía llenar cada rincón. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en piloto automático. Mi rutina estaba tan marcada que podía predecir cada paso. Levantarme a las 6:30, preparar café, salir al trabajo, volver a casa, cenar algo ligero y ver un rato la televisión antes de dormir. Con Sofía allí, esa monotonía parecía tener un propósito. Sin ella,
Se volvió un espejo incómodo que me mostraba lo vacío de mi día a día. La primera semana, apenas dormí. Me levantaba a medianoche y recorría la casa como un fantasma. Me detenía en la sala, donde aún quedaba el aroma tenue de su perfume impregnado en los cojines. Me sentaba en el suelo, recordando cuando discutíamos sobre la decoración, cuando ella insistió en comprar un tapete carísimo porque el color beige era más acogedor. Yo había cedido, como casi siempre, porque en mi mente lo importante era verla feliz. Pero ahora, frente a ese mismo tapete, solo sentía un nudo en la garganta. El tercer día, Sofía me llamó. Su voz sonaba ligera, como si estuviera disfrutando unas vacaciones. «Hola, ¿cómo estás?», me preguntó, con un tono casi cordial. «Bien, supongo. ¿Y tú?». «Me siento rara, pero también liberada». Hizo una pausa y añadió: «Estoy yendo a clases de pintura con Clara. Nunca me había dado cuenta de lo mucho que me gusta». Me quedé callado. Era como si hubiera descubierto un mundo nuevo en cuestión de horas, y yo me preguntaba si ese entusiasmo venía de verdad de la pintura o simplemente de estar lejos de mí. «Me alegra que lo disfrutes», atiné a decir, aunque cada palabra me raspaba la garganta. Esa llamada fue la primera de varias. Ella parecía emocionada con cada pequeña actividad que hacía: yoga, talleres de cocina, caminatas por el parque. Y yo, desde mi esquina, sentía que cada relato suyo era una confirmación de que mi presencia había sido el obstáculo que no la dejaba vivir. Una noche, después de colgar con ella, me senté en mi escritorio y abrí una libreta vieja. Necesitaba escribir lo que sentía, aunque fuera caótico. «Soy aburrido», puse en la primera hoja. La pregunta se quedó ahí, mirándome, mientras intentaba recordar en qué momento había dejado de sorprenderla, de reírme con ella, de proponer cosas nuevas. Me dolía admitirlo, pero quizás tenía razón. Había sacrificado la espontaneidad en nombre de la estabilidad. Siempre buscaba que todo estuviera bajo control. Las cuentas, la hipoteca, las reparaciones de la casa. Era como si mi amor se hubiera transformado en una lista interminable de responsabilidades. La rutina se convirtió en mi forma de decirle te amo, pero tal vez ella necesitaba otras palabras, otros gestos. Y yo no los había dado. El fin de semana siguiente decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: ordenar el trastero. No lo hice por necesidad, sino porque necesitaba ocupar la mente. Al abrir esas cajas polvorientas me encontré con vestigios de nuestra vida. Entradas de cine de cuando éramos novios, una cámara desechable que nunca revelamos, cartas que ella me escribía en los primeros meses de la relación. Me senté en el suelo, rodeado de recuerdos, y sentí una mezcla de nostalgia y rabia. Había tanto amor en esas páginas amarillentas, en esas frases torpes pero sinceras, que me costaba aceptar que la misma mujer que había escrito «Quiero envejecer contigo» ahora me decía que necesitaba un respiro. Guardé todo de nuevo en silencio, pero esa noche casi no pude dormir. Me preguntaba si realmente uno cambia tanto con los años o si simplemente dejamos de mirar al otro como al principio. La segunda semana sin Sofía fue distinta. Empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban inadvertidos. El sonido del viento contra las ventanas por la noche, el canto de los pájaros en la mañana, incluso el eco de mis propios pasos. Era como si la casa se hubiera convertido en un espejo que me obligaba a escucharme. Una tarde, al llegar del trabajo, me quedé de pie frente al espejo del baño durante varios minutos. Me observé con una sinceridad que nunca antes había tenido. Las primeras canas en la barba, las arrugas en la frente, la mirada cansada. Me di cuenta de que llevaba años viviendo para cumplir un rol. Ser el proveedor, el hombre confiable, el que nunca falla. Y en ese esfuerzo, había dejado de cuidarme a mí mismo, de pensar en lo que yo quería. Esa revelación fue incómoda, porque no podía culpar únicamente a Sofía. Yo también había contribuido a que nuestra relación se convirtiera en una rutina sin alma. El jueves recibí un mensaje suyo. «Podemos hablar el sábado. Quiero pasar por la casa». Pasé las siguientes 48 horas con una ansiedad que no sentía desde mis exámenes finales en la universidad. El sábado, a las 10 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, Sofía estaba ahí, con un aire distinto, relajada, con el cabello suelto y una sonrisa que me pareció extrañamente ajena. «Hola», dijo, entrando con la confianza de quien aún siente que la casa también le pertenece. La seguí hasta la sala. Se sentó en el sofá y yo en el sillón frente a ella. Hubo un silencio incómodo antes de que hablara. «Quería verte,
y agradecerte que me hayas dado este espacio. De nada, respondí, aunque en mi interior sentía que esa frase era absurda. No le había dado nada. Me lo había arrebatado. Ella continuó. Me siento diferente. He estado probando cosas nuevas y me doy cuenta de que hay tanto en mí que había olvidado. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pregunté con cautela. Sofía me miró como si estuviera eligiendo las palabras con pinzas. No lo sé todavía, pero lo que sí sé es que no quiero volver a la rutina de antes. Necesito algo distinto. Ese algo distinto me atravesó como una lanza. ¿Significaba que yo tenía que cambiar por completo? ¿O que ya no había lugar para mí en su nueva versión de vida? No lo dijo directamente, pero entendí el mensaje. Ella estaba disfrutando de su libertad, y yo era ahora una especie de ancla a su pasado. Después de esa conversación, me encerré en el estudio durante horas. No lloré, no grité. Solo escribí. Llené páginas enteras con pensamientos caóticos. ¿Qué quiere ella realmente? ¿Qué quiero yo? ¿Vale la pena luchar por alguien que no sabe si me quiere en su vida? Me di cuenta de algo doloroso. Estaba esperando que Sofía decidiera por mí. Como si mi vida estuviera suspendida. Esperando su veredicto. Y eso no podía seguir así. El domingo salí a caminar sin rumbo. Terminé en un parque que no visitaba desde hacía años. Me senté en una banca y observé a las familias, a los niños jugando, a las parejas riendo. Y allí, en medio de esa vida en movimiento, comprendí algo. No podía seguir postergando mi existencia esperando que ella regresara. Tenía que empezar a vivir para mí. Ese mismo día tomé una decisión. Me inscribí en un curso de fotografía. Era algo que siempre había querido hacer, pero que nunca encontraba el momento adecuado. Cuando recibí el correo de confirmación, sentí una chispa de entusiasmo que no experimentaba desde hacía mucho. Las semanas siguientes fueron un descubrimiento. Volver a aprender, sostener una cámara, observar detalles que antes ignoraba. La textura de una hoja, las sombras que dibuja la luz al caer la tarde, la expresión fugaz en el rostro de un desconocido. La fotografía me obligaba a mirar, a detenerme, a apreciar. Y, de alguna manera, también me obligaba a mirarme a mí mismo. Sofía seguía llamando de vez en cuando, siempre con historias nuevas sobre lo que hacía. Pero ya no sentía el mismo dolor al escucharla. Poco a poco, su voz dejó de ser un recordatorio de pérdida y se convirtió en una especie de eco lejano, como una canción que alguna vez me gustó pero que ya no necesito repetir. Un día, después de una de sus llamadas, cerré los ojos y pensé, quizás ella no regrese. Y está bien. Y por primera vez en meses, sentí una paz profunda. Pasaron casi 3 meses desde que Sofía salió por esa puerta con su maleta azul. 3 meses en los que aprendí más sobre mí mismo que en toda la década anterior. Durante ese tiempo, mi vida se transformó en algo distinto, aunque al principio no lo noté. Al principio, el silencio me resultaba insoportable, pero poco a poco, ese mismo silencio se convirtió en un espacio fértil. Lo que antes era vacío, ahora era calma. Comencé a valorar mis rutinas, pero desde otro lugar. Prepararme un café se volvió un ritual de paciencia. Salir a caminar, un regalo que me daba sin culpa. Leer en la sala sin el murmullo de fondo de la televisión, un acto de presencia conmigo mismo. Un sábado por la mañana, mientras regresaba de un taller de fotografía con la cámara colgada al cuello, recibí un mensaje de Sofía. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo en persona. Es importante. La cita fue en un café del centro, un lugar al que solíamos ir cuando recién empezábamos a salir. El mismo olor a pan recién horneado, las mismas mesas de madera gastada. Cuando la vi entrar, sentí una mezcla de familiaridad y distancia. Era la misma mujer con la que había compartido 12 años, pero al mismo tiempo parecía otra. Se sentó frente a mí con una sonrisa nerviosa. Gracias por venir, dijo, acariciando la taza de café entre sus manos. De nada, respondí, observándola con calma. Hubo un silencio largo antes de que comenzara. He estado pensando mucho. Estas semanas me han servido para darme cuenta de lo que quiero, y también de lo que no quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo, quiero volver contigo, Luis. Mi corazón dio un salto, pero no de alegría, sino de confusión. Durante meses había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora, al escucharlas, sentí un peso extraño. ¿Volver? ¿Como si nada hubiera pasado? Pregunté con voz firme.
No como si nada hubiera pasado. Sé que te hice daño. Pero también me di cuenta de que te extraño. Que nadie me entiende como tú. Que, aunque me faltaba emoción, contigo tenía seguridad. Tenía hogar. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se acomodaran en mi mente. En otro momento, habría dicho que sí sin pensarlo. Pero ahora era diferente. Yo ya no era el mismo hombre que se quedó paralizado viéndola cerrar una maleta. Sofía, dije al fin, lo que me estás pidiendo no es sencillo. Tú te fuiste buscando libertad. Y está bien. Yo lo respeté. Pero en este tiempo aprendí algo. No puedo ser la misma persona que era antes. Ni quiero. Ella me miró confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no estoy dispuesto a vivir en función de lo que esperas de mí. He encontrado cosas que me hacen bien, que me recuerdan quién soy. Y aunque te sigo queriendo, no puedo simplemente borrar el dolor de estos meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿ya no me amas? Me quedé mirándola, buscando las palabras más honestas que pudiera dar. Te amo, Sofía. Pero también me amo a mí. Y por primera vez en mucho tiempo, entiendo que no puedo sacrificarme a mí mismo para sostener lo que tú no sabes y quieres. Ella bajó la vista y asintió lentamente, como si cada palabra fuera un golpe que la obligaba a aceptar la realidad. Lo entiendo, susurró. Quizás llegué demasiado tarde. No respondí. Solo tomé un sorbo de café, dejando que el silencio hablara por mí. Esa fue la última vez que nos vimos de verdad. Después hubo mensajes sueltos, alguna llamada breve, pero nunca volvimos a hablar de reconciliación. Nuestra historia, como tantas otras, quedó suspendida en un quizás que nunca se resolvió. Con el tiempo, entendí que no necesitaba un final perfecto. Lo que necesitaba era cerrar el ciclo dentro de mí. Hoy, mientras escribo estas palabras, han pasado más de 2 años desde aquella mañana en la cocina cuando me dijo que necesitaba un respiro. Y aunque duele reconocerlo, le agradezco esa frase, porque fue el golpe que me obligó a despertar. Descubrí que había vivido demasiado tiempo en automático, que había dejado de mirarme en el espejo de mi propia vida. Aprendí que amar a alguien no significa anularse, ni convertirse en un simple proveedor de estabilidad. El amor real es también movimiento, crecimiento, complicidad. Y cuando eso se rompe, lo más valiente que uno puede hacer es reconocerlo y seguir adelante. No sé qué será de Sofía ahora. A veces pienso en ella. Me pregunto si encontró lo que buscaba. Pero ya no me atormenta esa pregunta. Mi vida está aquí, en este presente que construyo cada día. Cuando tomo mi cámara y salgo a caminar, siento que estoy registrando no solo paisajes, sino también la prueba de que sigo adelante. Cada foto es un recordatorio de que aprendí a mirar de nuevo, no solo lo que está afuera, sino lo que llevo dentro. Y esa, creo yo, es la lección más importante de toda esta historia. A veces el dolor llega como una tormenta que arrasa con todo, pero cuando se disipa, nos deja un terreno nuevo donde podemos volver a sembrar. Y esta vez, lo que planto no depende de nadie más. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.